Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisiónradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas, amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Y en los controles, mi querida amiga Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? Muy buenos días. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Muy buenos días, sí, mi querido Luis. Excelente fin de semana. Por supuesto, agradeciéndole a Dios y a la vida por esta oportunidad de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes, manejándoles controles y, por supuesto, la bienvenida al gran invitado, el doctor Carlos Romero. Bienvenido, doctor Carlos. Muchas gracias, a la orden. Son las 9 de la mañana de hoy, 16 de julio del 2022. Te digo, vamos demasiado rápido. Luis, 137 días para finalizar este año 2022. 137 agosto, días. Impresionante, ya estamos casi en otoño. Impresionante. Bueno, espero que ese tiempo tan rápido no nos pegue tan fuerte y sigamos como estamos. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo este programa, y TikTok. En la mañana de hoy tenemos una conversación bastante interesante. Se trata del sistema interamericano hoy. ¿Cómo está eso hoy? Para ello hemos invitado a un invitado de lujo y un invitado que hemos tenido en varias oportunidades. Se trata del doctor Carlos Romero, politólogo y analista internacional venezolano, doctor en ciencias políticas, profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis, a tus completas órdenes. Sí, Carlos, tú sabes qué ha pasado con el sistema interamericano. Han pasado muchas cosas desde su creación, desde, por llamarlo de alguna, desde la expulsión de Cuba hasta, bueno, la inclusión de otros países, la participación incluso de países que no son del ámbito regional. Un sistema que ha ayudado a configurar lo que serían las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron creando instituciones como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947. En 1948 se creó la OEA y en 1959 se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un poquito de trabajo hoy en día. Pero bueno, estamos precisamente en 16 de agosto del 2022 y quisiera que comenzáramos por donde siempre debemos comenzar, con fines de la audiencia. ¿Qué es y cómo está compuesto el sistema interamericano?
Sí, bueno, mira, primero en lugar, debemos recordar que después de la Segunda Guerra Mundial se dieron unas condiciones para construir un sistema interamericano que permitiera dos cosas. Primero, buscar la unidad de los países latinoamericanos frente a los Estados Unidos y en general frente al sistema internacional de ese momento, caracterizado por la Guerra Fría y la rivalidad entre superpoderes. Y en segundo lugar, algo muy importante que no podemos olvidar, la promoción de la democracia, porque iba conjuntamente, por un lado, repito, la participación colectiva de América Latina a través del engranaje llamado sistema interamericano, pero al mismo tiempo también buscar la manera de combatir, de contrarrestar todos los elementos negativos para el ejercicio de la democracia en América Latina y el Caribe. Entonces, ese contexto duró mucho tiempo, estuvo muy ligado al tema de la Guerra Fría en el marco de la estabilidad nuclear, fue aprovechado por muchos países de América Latina para expresar sus opiniones y tener ciertas condiciones de fuerza que no la podían tener actuando unilateralmente, y por otra parte también como vínculo para tener relaciones con otras partes del mundo y en particular fortaleciendo la idea de Naciones Unidas, que es otro un proyecto ya de carácter mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que tanto el sistema internacional que fue consagrado durante esos años como el sistema regional han venido siendo objeto de fuertes críticas en cuanto a su eficacia, de fuertes críticas en cuanto a la posibilidad de llevar adelante una política activa y fuertes críticas porque hay un elemento casi consensual que ese sistema internacional y el sistema interamericano está en este momento en desuso, es decir, tiene una serie de agujeros que no permiten y no garantizan esa estabilidad internacional y regional que se buscó durante la década de los 40, 50, 60 y 70. Sí, y han pasado muchas cosas porque además América Latina está convertida como muchos lo han llamado, está en una etapa rosa, por no decir otra cosa, está en una etapa de izquierda y ya hace escasamente una semana asumió un nuevo presidente en Colombia que no precisamente una persona de centro, sino bastante bien definida. Pero falta Lula, que se elige dentro de algunos meses más. Ahora, a la luz de todo esto que está pasando en los gobiernos latinoamericanos, ¿cómo está hoy? ¿Cómo crees tú que está hoy la OEA, el sistema interamericano, con tantas contradicciones que hay adentro? Venezuela tiene no un embajador, un representante de Guaidó en la OEA. Este embajador creo que no está asistiendo ninguno. Y hay tantas divergencias internas y se están creando problemas. Creo que esa representación va de lo que está en menos, en la medida en que se sigue asumiendo en los países gobiernos que van más hacia el lado izquierdo. Es decir, es un péndulo que ha tardado mucho en moverse en todo caso. Sí, bueno, lo que pasa es que yo no lo veo de una manera tan absoluta, ¿no? En el sentido en que hay gobiernos modernos, gobiernos que desarrollan un programa económico capitalista en varias partes de América Latina y el Caribe, y hay otros que se ubican en el centro, es decir, eso que tradicionalmente se ha llamado el populismo latinoamericano. Pero pensar que todo y cada uno de estos presidentes expresan una condición radical al estilo de Cuba, de Nicaragua o de la propia Venezuela, no es, a mi modo de ver, correcto, porque la gran mayoría se encuentran en esa área fangosa del centro político, unos girando hacia la izquierda, otros girando hacia la derecha, y hay gobiernos también conservadores, como es el caso en este momento de El Salvador, o el caso de Ecuador, o el caso de Uruguay. Pero tomando como un todo, lo más importante a destacar es que esa estructura del sistema interamericano está cuestionada en este momento. Está cuestionada por varias razones. Primero, en la OEA hay varios países que reclaman que el secretario general ha tenido una visión y ha tenido una conducción muy politizada y muy ideologizada de la OEA,
Venezuela se retiró de la OEA, el gobierno de Maduro. En la mayoría de los países miembros de la OEA reconocen a Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela y a su representante en la sede de la OEA. Pero también hay crisis en las organizaciones que vinieron después. O sea, no solamente es en la OEA, en el TIAR, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que hubo una crisis por el nombramiento de un presidente de ciudadanía estadounidense, sino que también todos esos organismos que vinieron después, el CELA, la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, ALADI, y más hacia este tiempo de nosotros, por ejemplo, el CELAC, UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones, etcétera. Todos y cada uno de estos organismos que han sido parte del sistema interamericano están cuestionados en este momento, tienen fallas, algunos países se han ido, por ejemplo, hay países que se han retirado de UNASUR, hay países que se han retirado de la Comunidad Andina de Naciones, hay países que los han retirado o los han suspendido, en el caso de Venezuela, en Mercosur. Es decir, hay una especie de pesimismo sobre los alcances de la CELAC como organismo fundamental sustitutivo o paralelo a la OEA. Entonces, las relaciones hemisféricas plasmadas en el sistema interamericano, tal como se conoció en la década de los 40 y los 50, más todo este nuevo organigrama, todas estas nuevas estructuras que siguieron la pauta de una idea colectiva de América Latina, están cuestionadas. Por lo tanto, en este momento, los países de América Latina y los gobiernos de América Latina tienen que tener estar en una especie de zigzag frente a la situación internacional, que de paso no está equilibrada como estaba equilibrada durante la Guerra Fría. Sí. Entonces todo se convierte en una especie de mare magnum que está haciendo mucho daño a la posibilidad que América Latina y el Caribe tenga una voz en el contexto mundial. Sí, eso además que está bastante impactado por ejemplo, por las relaciones que han ido desarrollando los países latinoamericanos con países como China, que es uno de los grandes jugadores hoy día, y que diera la impresión de que está creando parte de esa inestabilidad. Ahora, la OEA hoy día está más equilibrada que antes, o simplemente no, todavía sigue buscando un camino para fortalecer la democracia, un camino para establecer realmente un sistema interamericano, un camino como para cambiar esa visión de que estamos todavía en posguerra, ya la posguerra pasó y tenemos que seguir adelante con otras cosas. Un camino que permita a los países integrarse un poco más, y tener una línea más o menos parecida. Eso es difícil en todo caso, cuando se trata de intereses, pero está un poco más equilibrada que lo que fue después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues no creo que esté más equilibrada que hace 30, 40, 50, 60 años. Si hacemos la historia rápida de la OEA, estuvo muy ligada su actuación al tema de la guerra nuclear, el tema de Cuba en particular y el tema de las dictaduras. Y el trabajo que se hizo en materia de derechos humanos y en materia de promoción de la democracia no puede ser dejado de lado. Es cierto que la OEA a veces tuvo secretarios generales que se hacían la vista gorda. Me acuerdo que era un secretario Orfila, que se hizo la vista Alejandro gorda. Orfila, argentino creo que era. O José Baena Suárez, sí, también. Que fueron secretarios generales que dieron muy poco, pero hay que ver el papel que tuvo César Gaviria como secretario general de la OEA en la promoción de la democracia. Y Luis Almagro también. Nosotros podemos tener cierta crítica a la posición de Luis Almagro sobre el caso venezolano, pero como secretario general en sus dos periodos, el que finalizó hace poco y el que está desarrollándose, le ha prestado mucha atención al tema de los derechos humanos y en particular al tema de la promoción de la democracia. Entonces yo diría que en términos generales la situación que vive el sistema interamericano y en particular la OEA en este momento es consecuencia de la situación internacional. Tú has dicho algo muy importante, el papel de China, el papel de Rusia, el tema del coronavirus, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania.
Particularmente me llamó la atención una noticia de hoy que Paraguay, que mantiene relaciones con Taiwán, que está a favor de Taiwán y que prestó su apoyo en estos días, tiene un vínculo comercial con China que no habíamos podido pensar antes, en la triple frontera, en esa región tan difícil entre Paraguay, Argentina y Brasil. Uh-huh. Sí, que yo tuve oportunidad de conocer, porque fui a un estudio para ver cómo era realmente eso, y la verdad es que salí espantado a 4 o 5 días, porque me dio un tema de inseguridad muy grande de estar en esa zona. Esa zona es tan así. Difícil. Yo la conozco. Tan difícil. Yo la conozco, es muy difícil. Bueno, si tú la conoces, sabes lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, uno dice, bueno, entonces Paraguay está con Taiwán, pero al mismo tiempo comercia con China. Y yo recuerdo que en una clase que estaba dando en Brasil, un alumno me dijo que me estaba equivocando cuando decía que Estados Unidos era el principal partner de Brasil, sino era China. Y efectivamente, 15 días antes había pasado China a ser el socio más importante comercial de Brasil. Entonces uno dice, bueno, el sistema interamericano fue creado para tener un acoplamiento con la política exterior de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Y entonces, en este momento, China y Estados Unidos tienen una rivalidad. En este momento, Rusia y muchos países, Estados Unidos y otros países de Occidente, tienen una rivalidad que ya está en la escalada del conflicto militar. Está el problema del coronavirus, está un problema importantísimo que no hemos mencionado, el tema migratorio. Todo ello exige del sistema interamericano una respuesta que en este momento no se la puede dar tan nítidamente como se la podía dar hace 30, 40 años. Entre otras cosas, porque América Latina y el Caribe en este momento en materia de gobierno es un hervidero, como tú dijiste. Hay diferentes tipologías de las cuales uno puede clasificar los regímenes que en este momento están en boga en América Latina. Que no hay dictaduras, bueno, sí, no hay dictaduras, pero hay una interpretación de que hay algunos países que sí están llegando, a pesar de tener una formalidad democrática, a ejercicio de carácter no democrático, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua. Y en el caso de Cuba, Cuba no es miembro de la OEA, no es miembro del sistema interamericano, pero dentro de todas esas reglas formales e informales, sí comenzó a asistir a las cumbres iberoamericanas, con Fidel Castro y luego con Raúl Castro y últimamente con Miguel Díaz-Canel. Entonces, ¿qué ofrece Cuba desde el punto de vista democrático? O sea, no ofrece absolutamente nada, pero tampoco ofrece nada el gobierno conservador de Guatemala, que se está convirtiendo en un gobierno dictatorial. Entonces, lo que vemos es que los dos grandes principios del sistema interamericano, vale decir integración, vale decir promoción de la democracia, son principios que en este momento están cuestionados por una realidad mucho más heterogénea, mucho más complicada y sobre todo mucho más alejada de los principios que rigieron el sistema interamericano desde su creación. Sí, eso es cierto. Y ahí hay detalles que nos llenan de asombro. Por ejemplo, los ejercicios de juegos de guerra que se están realizando hoy día en Venezuela, eso no atenta contra el TIAR. Y ahí no participa sino países que están cuestionados por la violación de derechos humanos, están cuestionados porque han violado la carta las cartas de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en el caso de Rusia, está Irán y están países de ese tipo, pero sin embargo se están realizando precisamente en el centro de Venezuela, en Estado Lara. Eso no viola la situación. Y por otro lado, el otro comentario que te quiero dejar antes de que vayamos a la primera pausa es que yo hace un año, cuando fue reelecto Luis Almagro como secretario general de la OEA, yo decía que ese era un secretario general que debimos haber tenido hace mucho tiempo, porque es el que realmente ha dinamizado todo esto y ha ¿cómo te diría yo? Y ha representado el papel que debe jugar un organismo como la OEA. No como los anteriores, pues hubo incluso un secretario general de nacionalidad chilena a quien Chávez en una locución dominical lo llamó, y con el perdón de la audiencia,
pendejo. Y creo que las cosas siguen así, las discusiones no van por van así como decimos nosotros por las ramas, pero hay problemas en América Latina. Pero quisiera que me respondieras a este comentario que te hago al regreso de la primera pausa. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del sistema interamericano hoy. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del sistema interamericano hoy. Carlos, antes de ir a la pausa, te dejé un par de comentarios que me gustaría conocer tu opinión al respecto. Un hecho que en América Latina y el Caribe ha habido una presencia como nunca de China, de la hoy llamada Rusia, antiguamente Unión Soviética, y de otros países medianos como Irán, como Turquía, etcétera, que han de cierta manera eliminado esa idea que América Latina y el Caribe eran el patio trasero de los Estados Unidos, porque realmente hay una presencia multivariada, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, etc. Y es un debate muy interesante porque hay personas que tienen una visión completamente hemisférica, que piensan que el sistema interamericano aseguraba que esta región del mundo fuera precisamente el patio trasero de los Estados Unidos. Y hay otro sector que dice que no, que la globalización y la internacionalización es un elemento positivo para desprenderse América Latina y el Caribe de sus vínculos tan fuertes con los Estados Unidos y buscar una especie de equilibrio entre la nueva realidad internacional, que para algunos es una realidad de carácter multipolar. Entonces, ese debate en este momento es muy importante, como también es importante el debate sobre la democracia, porque vuelvo a repetir, ya no es la vieja tesis de la democracia versus la dictadura militar, que era, digamos, el cóncavo fundamental que motivaba la promoción de la democracia por la OEA, sino que ahora es el tipo de democracia, es decir, si es una democracia realmente parlamentaria, si es una democracia de partidos, si es una democracia apuñalada, si es una democracia restringida. Hay una especie de continuo en el cual uno puede observar los diferentes regímenes democráticos y cómo ellos son o dejan de ser democráticos, no solamente en América Latina, sino en el Caribe. Antes la discusión sobre estos temas básicamente estaba diseñada para el tema de Cuba, y hoy por hoy Cuba ni siquiera aparece en las discusiones sobre qué tipo de democracia hay en América Latina y el Caribe. Ahora, dentro de eso juega un papel importante la presencia de Rusia y Rusia y China, que de cierta manera compiten con los Estados Unidos en esta parte del mundo. Y uno se pregunta entonces, ¿qué es lo más viable y qué es lo más fructífero? ¿Qué es lo que da más ganancias? Continuar y profundizar una relación hemisférica, como por ejemplo Colombia lo hizo con el gobierno de Iván Duque, o progresar hacia una visión mucho más multipolar, que es lo que ha venido ejerciendo en política exterior el presidente de Argentina. Entonces, eso tiene inclusive algunos elementos concretos, como por ejemplo la presencia militar que eventualmente se encuentra en Cuba y en Nicaragua y en Venezuela, de países como Rusia, como China, en la compra de armamento, la instrucción para el uso de ese armamento, la presencia en América Latina de armamento sofisticado. Es decir, ponen alarma uno de los elementos fundamentales del sistema interamericano, que es protegerse de conflictos internacionales. Acuérdate, por ejemplo, cuando las Malvinas, que fue un conflicto internacional y regional al mismo tiempo, cómo se dividió América Latina entre aquellos que apoyaron a Argentina
y aquellos que apoyaron a el Reino Unido y sus aliados, entre ellos Estados Unidos, en este caso específico de la guerra de las Malvinas. O viendo más atrás, cuando hubo la crisis de los cohetes, o llamada también crisis del Caribe, o crisis de los misiles, en el año 1962, como la mayoría de los países de América Latina se pusieron de acuerdo con los Estados Unidos en detener la posibilidad que la Unión Soviética instalara misiles de carácter nuclear, como ojivas nucleares, en territorio cubano. Y la presencia soviética, hoy presencia rusa, siempre fue importante en los Estados Unidos, perdón, en América Latina y en los Estados Unidos, pero siempre vista desde la óptica de los partidos comunistas. Solamente cuando Cuba se convierte en un país socialista y sobre todo se convierte en un país aliado de la Unión Soviética, es que se complica la situación y se empieza a pensar sobre qué papel y qué influencia tiene China y la Unión Soviética, hoy Rusia, en el contexto de América Latina y el Caribe, que vuelvo a repetir, tradicionalmente era un campo hemisférico patrocinado por los Estados Unidos. Hay una cosa que ayer que en la noche leí las noticias que realmente me impactó, sobre todo por esta conversación que estamos teniendo, y es el anuncio formal de Putin de venderle, de suministrarles cualquier tipo de armas, incluyendo armas nucleares, a cualquiera de los países aliados que lo han venido apoyando en esa invasión que hizo. Y eso es grave, es decir, estamos, te pregunto, en un momento en que se pudiera repetir con mayor gravedad y con mayor seriedad lo que sucedió en 1962, porque pudiéramos estar en un camino parecido. Sí, bueno, yo siempre he manifestado mi opinión sobre esto en relación a que América Latina y el Caribe tiene que evitar por todos los medios de ser una especie de Medio Oriente, de un escenario del Medio Oriente. Hasta ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, América Latina y el Caribe ha podido controlar los brotes de conflictos bélicos que se han dado en nuestras tierras. Y por supuesto, cuando digo el Medio Oriente, lo digo en el sentido de comparado, ¿no? Claro. Es decir, en una región donde convergen intereses de carácter internacional, de intereses de carácter regional e intereses de carácter nacional, porque hay países en el Medio Oriente, como es el caso de Israel o como es el caso de Turquía, que tienen posiciones bilaterales de prestigio y de posiciones de carácter militar en esa región. Y si a eso le añadimos todo el conflicto interno que se han dado en países como Irak, como Libia, como Chad y otros países de África que también bordean el Medio Oriente, y vemos también la situación de los Emiratos Árabes y de otros países árabes, y vemos el caso de Turquía, etcétera, vemos que el Medio Oriente se ha convertido en una especie de polvorín, de volcán, con presencia inclusive de infantería rusa en el caso de la defensa de los rusos del gobierno de Siria. Entonces, cuando digo que hay que evitar que América Latina y el Caribe se convierta en una especie de Medio Oriente, es que precisamente América Latina y el Caribe, por la flojedad, por la pérdida de los recursos interamericanos y en general de los mecanismos de integración y de cooperación internacional, pueda abrirse un boquete que permita conflictos que pueden ser en un principio conflictos de carácter nacional o de carácter bilateral, pero que se puedan convertir por la serie de hechos en conflictos de carácter internacional. Y ese es precisamente el debate que en este momento académicamente se está dando con mayor presencia en los foros de carácter universitario en América Latina. ¿Vale la pena? La pregunta es, ¿vale la pena seguir y ampliar el mecanismo hemisférico interamericano o es inevitable una heterogeneidad en el campo geopolítico en América Latina y el Caribe, y tenemos que aceptar que el mundo es ya un mundo multipolar y por lo tanto tenemos una presencia para algunos buscada, para otros evitada, pero que está ahí
de otros superpoderes distintos a los Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, pero sin embargo tú ves que los organismos internacionales, todos, absolutamente todos, han mostrado incapacidad o poca flexibilidad. Vamos a quitar la palabra incapacidad porque tiene una connotación muy negativa, sino con poca flexibilidad para ir adaptándose Sí, al nuevo mundo, a un mundo totalmente distinto. Tenemos, por ejemplo, el caso de las Naciones Unidas, un órgano que hay que defenderlo como de lugar, porque si bien hay conflictos, pues sin Naciones Unidas creo que habrían muchos más, pero hay que, como dicen los italianos, ayornarlo y crear organismos mucho más democráticos que lo que hoy es el Consejo de Seguridad, por ejemplo, que lo manejan los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que tienen el bendito veto que bloquea cualquier decisión que pudieran tomar. Y en el caso de la OEA tampoco se ha ido, creo que en muchos años no había pasado un secretario general tan beligerante, tan activo, tan políticamente claro de lo que debería ser la OEA. Y yo no sé, no conozco el mecanismo de elección, pero me imagino que este debe ser su último periodo y vendrá seguramente otro candidato, a lo mejor de uno de estos países que forman parte de esa ola rosa a imponer otro estilo mucho más pasivo, mucho más flexible ante ese a la idea rosa. Yo, como te habrás dado cuenta, yo no soy para nada de izquierda en todo caso. bueno, mira, la verdad es que no estamos buscando que te confieses, ni yo tampoco, ¿no? Lo que estamos buscando es ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y ciertamente hay una mayoría que estuvo a favor de Almagro, o sea, Almagro ganó limpiamente en la elección, y fue una especie de consideración positiva de su primera gestión. Es decir, y eso, y eso tiene que quedar claro, no fue nombrado a dedo, ni mucho menos, ¿no? Eso, y ciertamente sacó menos votos en la segunda vuelta, en la segunda elección, en su reelección que en la primera, pero no lo suficiente para que no hubiera tenido un candidato alterno, etcétera, etcétera. Él no tuvo candidato alterno y ganó, repito, con una mayoría simple. Ahora, la conducta de Amado hay que verla dentro del contexto internacional y regional. Es decir, no puede ser de otra manera, tiene que ser combativa, tiene que ser a veces polarizante, tiene que ser difícil, porque la situación lo amerita. Es decir, en este momento las políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos y caribeños tienen que manejarse con mucha prudencia. Primero porque hay muchos temas y hay temas importantísimos. Por ejemplo, para México, el tema migratorio es un tema importantísimo. El tema de la violencia es un tema importantísimo. Y así vamos por toda América Latina y el Caribe y vemos que cada país tiene alguna posición, algún elemento, y hay algunos, sobre todo los pequeños, y hay que comprenderlos, que más bien pasan agachados. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Cuba, que no es un país pequeño, pero tampoco es un país importante en el contexto latinoamericano actualmente, Cuba ha tenido una conducta en estos 2, 3 años muy calladito, ¿verdad? Como diciendo, esto no es conmigo, pasen adelante, vayan al otro país. Porque sabe muy bien que ha tenido experiencia diplomática, sabe muy bien que no es su momento por la situación interna, que es otro elemento que no hemos tocado que es muy importante. La situación interna a veces lleva a un apagón de la política exterior. En el caso, por ejemplo, peruano en este momento, donde hay tantas dudas sobre el ejercicio presidencial, dudas del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y donde hay tanta pelea interna en el Parlamento peruano, etcétera, y tanta división que hay en este momento, no se le puede pedir que esté pendiente de la situación en Ucrania.
Es decir, la política exterior de Perú en este momento está apagada, como también está la política exterior de Argentina, donde en este momento, por más que el presidente Fernández, Alberto Fernández, ha querido darle un vuelco mucho más neutralista a la política exterior de Argentina, eso no ha podido llevarlo a cabo porque sus prioridades en este momento son de carácter económico. Bueno, tiene una prioridad que qué hacer con Cristina Kirchner, pero ese es otro tema, ¿no? Sí, claro. Pero el tema interno, fíjate tú que el mismo peronismo está dividido sobre su ejercicio de la presidencia, pero el tema fundamental es el tema inflacionario. Es decir, el desgarre económico y comercial, porque también ha perdido mucho mercado internacional el trigo argentino, que creía que iba digamos, a sufructar los bloqueos que ha habido con el trigo ruso y ucraniano. Entonces, cada país lo vas observando y vas viendo que tiene su política exterior, algunos apagadas y otros más bien aprovechando la situación para tener una presencia. El caso venezolano, por ejemplo, en este momento, que yo creo que está jugando con fuego en relación a aprovecharse del contexto internacional para tensar la cuerda hacia posiciones mucho más antioccidentales, también podemos verlo como un país que tiene su propia política exterior. Entonces, si vamos sumando cada una de estas políticas exteriores y le damos un grado a cada uno, 5-1, 4-1, 3-1, 2-1, al final, ¿qué queda? Una desunión. Lo que queda es una falta de cohesión que perjudica indudablemente a los organismos multilaterales. Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, que por muchos años tuvieron un criterio profesional, en este momento se debaten sobre qué deben hacer en algunos países de América Latina. Prestarle dinero o no prestarle dinero a un país, por ejemplo. Hoy se ha politizado ese tema, por lo menos en el BID se ha politizado mucho ese tema de cómo se presta o no se presta dinero. En un contexto donde hay grandes problemas en materia social, como ya dijimos uno, el migratorio, pero también los refugiados, el desplazamiento de sectores sociales, eso se está viendo mucho en México, por ejemplo. Estamos hablando del desplazamiento interno. Claro. Estamos viéndolo en el caso de Chile, en el caso de Brasil, cómo el tema migratorio es importante, pero también el tema de las minorías, de las etnias, de los temas de género, de ambientales, etcétera, que de una manera u otra están en este momento en suspenso por la fuerza que la cuestión geopolítica ha llevado a la agenda mundial, y eso repercute indudablemente en América Latina y el Caribe. Pero volviendo al tema inicial del sistema interamericano, el sistema interamericano en este momento se está poniendo a prueba, es decir, hasta qué punto puede sostener y puede fortalecer y puede aguantar y puede tener resiliencia en el contexto actual frente a una dinámica internacional que cada día es más compleja. No solamente desde el punto de vista estrictamente militar, sino estamos viendo ya las consecuencias de carácter económico, como por ejemplo la reducción de la oferta de gas en Europa. En Europa, ¿no? Claro. Entonces, todo eso va convirtiendo el hecho internacional, y yo diría que la mayoría de los países de América Latina y del Caribe deben tener posiciones mucho más humildes, es decir, mucho más limitadas en cuanto a su política exterior, y no tratar de pescar en río revuelto. Así es. Si nos permites, Carlos, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del sistema interamericano hoy. Carlos, es cierto, la agenda interna, por llamarlo de alguna manera, está copando mucho de la energía de todos los gobiernos, pero incluso hasta la misma
hasta la misma agenda interna, uno no sabe de muchos países, como el caso de Venezuela, Argentina, Brasil. Tú no ves que hay como una especie de desfase entre la realidad y lo que los gobiernos consideran que es la agenda interna. Y lo digo por lo siguiente, por ejemplo, yo me quedé realmente pasmado cuando hubo los Juegos de Invierno en China. El presidente Fernández fue a la inauguración y después de que sostuvo la entrevista con el presidente Xi Jinping y se despidió el embajador argentino, que además fue aplaudido por el propio presidente Fernández, cantó una canción terrible que cantaba Mao Zedong cuando iba en la Gran Marcha, y una canción terrible, y además la cantó en chino, pero se la cantó al presidente Xi. Y eso es pasmoso en todo caso, eso no tiene nada que ver con agenda, tiene más bien que ver con otras cosas. Pareciera que la agenda de los gobiernos, no de los países, los gobiernos van más bien orientada hacia conseguir un poquito más de dinerito para poder funcionar o algo por el estilo. Vemos, como te dije hace un rato, unos organismos también un poco dislocados. Cuando uno va a unas reuniones internacionales, y te lo digo porque yo participé muchísimo en Naciones Unidas y en la OMC, en la UNTA, en organismos internacionales de Naciones Unidas, y veía que muchas veces son los propios países los que ponen una cantidad de trabajo, quizás por la misma agenda interna, pero entre los países en desarrollo no hay acuerdo en nada, y mucho menos de los en desarrollo con los países desarrollados. Y en el caso nuestro, en pequeño, en el caso de la OEA, pues cuando se plantean temas delicados como la democracia, o temas tan complicados como es el tema de la inmigración o el cambio climático, pues son realmente son peleas inusitadas, son peleas bien grandes que nunca se llega a un acuerdo, a un texto de acuerdo, y ni hablar pues de las propias relaciones con Estados Unidos, que tampoco hay acuerdo de cómo enfocarlas. Creo que el único que tenía que sabía lo que quería era tú, que como tú lo señalaste anteriormente, pero el resto de los países no podemos decir, bueno, estamos pujando por un sistema interamericano coherente, que realmente atienda a derechos humanos, que realmente atienda a problemas de seguridad, que ahora los tenemos, esos problemas de seguridad mucho más grandes que lo que tuvimos durante la Guerra Fría. Y vemos que seguimos en unas discusiones que a lo mejor son importantes, sí son importantes, pero creo que en el largo plazo no nos va a dar ningún resultado. Carlos. Sí, bueno, hay tres cosas importantes que quiero rescatar de tu reflexión. En primer lugar, que el tema de seguridad, desde el punto de vista conceptual, se ha ampliado. Ya no es el tema de seguridad militar que estaba plasmado, digamos, en la dinámica de la Guerra Fría y en la dinámica de las superpotencias y en la dinámica militar en general. Hoy por hoy, la seguridad es una seguridad que se busca en contra del crimen, en contra de la pobreza, en contra del deterioro ambiental, en contra de las migraciones incontroladas, informales, etc. Ha habido casos extremos sobre, por ejemplo, la migración, es decir, la expulsión forzada de inmigrantes en ciertos países que ponen en duda el tema de los derechos humanos. Entonces el tema de la seguridad se ha ampliado. Y por supuesto, eso no quita que siga siendo jugando un papel importante el tema militar. En estos días vi las cifras de las ventas de armas en los Estados Unidos. Algunos países han triplicado y cuadriplicado en el año 2021 y con respecto a los años anteriores. Y uno lo busca en todo y cada uno de los países productores de armamento, y uno ve que las cifras, no solamente que las cifras han aumentado, sino que ha aumentado también la calidad, no solamente la cantidad, sino la calidad de
armas que hoy por hoy son sofisticadas, que uno las veía cuando joven en películas de ciencia ficción, pero que hoy por hoy tienen que ver con el láser y tienen que ver con el desarrollo ulterior de lo atómico, y tiene que ver también, por supuesto, con el ciberespacio, etcétera, y la cibernética y todo el mundo que nosotros llamamos por comodidad el mundo virtual. Entonces, el papel de los drones, por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto en estas últimos años. Entonces, el concepto de seguridad se ha ampliado, repito, no solamente en cuanto a la temática, sino también en el estricto elemento de carácter militar. También ha habido una gran revolución tecnológica que plantea otro tipo de mecanismos de seguridad de los tradicionales. Eso es lo primero que quería hacer. Y en segundo lugar, bueno, mira, el tema de la desunión de América Latina, eso desde los tiempos de la independencia se ha visto. Es decir, esa contradicción entre realidad y retórica. Sí. Yo recuerdo que Baena Suárez, que era un cínico, el secretario general de entonces de la OEA, siempre insistía que la retórica era un arma de América Latina, es decir, y se hacía burla de él mismo, que fue, bueno, siempre fue un hombre de un humor muy fuerte. Negro. Entonces, humor negro, sí, realmente, ¿no? Claro, con eso tapaba sus vinculaciones con los gobiernos no democráticos en América Latina, pero ese es otro cantar, Entonces él decía que la retórica era el arma fundamental, y decía así, el arma fundamental de América Latina, porque no le quedaba otra, porque los recursos eran muy escasos, y por lo tanto tenía que fundamentarse mucho en la retórica. Entonces yo creo que eso es un hecho y no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el grado entre esa ecuación entre, repito, retórica y recursos. Pero eso no va a cambiar. Es decir, la retórica ha sido un elemento y es un elemento y será un elemento fundamental en la política exterior de América Latina y del Caribe, repito, desde los tiempos de la independencia. Y eso es inevitable. Y en tercer lugar, bueno, algo que nosotros no hemos nombrado, pero que es muy importante, tú apenas lo nombraste, pero quisiera desarrollarlo, que es el tema de la población, es decir, del ciudadano, es decir, cómo el ciudadano ve cómo es su política exterior del gobierno del país donde él vive, donde es ciudadano. El tema de la opinión pública es también importante, porque la opinión pública se ha desarrollado con todos estos mecanismos del Internet, las redes sociales, etcétera, y le dan también otra perspectiva. Pero yo me pregunto, ¿qué influencia realmente puede tener la opinión pública en el proceso de toma de decisiones de la política exterior de nuestros países? ¿Qué intereses están de por medio? ¿Qué negocios hay de por medio? ¿Qué vinculaciones hay de por medio? ¿Qué tipo de inteligencia hay de por medio para desviar los buenos propósitos de algunas políticas exteriores de América Latina? Entonces uno se pregunta, ¿valdrá la pena realmente quejarse si es imposible buscar una unidad que ni siquiera se consiguió a través del sistema interamericano? Sí, es bien interesante lo que tú dices. Creo que tienes razón. La poca influencia de la población, de la sociedad en las decisiones que se pudieran tomar o que pudiera tomar un gobierno en cuanto a política exterior eso no existe. Es decir, el gobierno toma decisiones a niveles globales y no particulares. Pero hay unas cosas que he venido leyendo y una de ellas dice que hay un problema de no identificación de valores entre los países latinoamericanos. Es decir, no existen valores latinoamericanos como lo existen en Europa, que tienen apegados a valores democráticos y a valores de cualquier otro tipo. Y hace poco leyendo un paper que preparó el College de Londres acerca de las grandes bandas criminales de América del mundo, pero haciendo hincapié en América Latina,
ellos decían al final de las conclusiones, o dicen que uno de los grandes limitantes para poder combatir las grandes bandas que están haciendo mucho daño a la sociedad mundial es que hay que cambiar ciertos conceptos en el derecho internacional, como por ejemplo soberanía, que es una gran limitante para combatir la criminalidad internacional. Bueno, y no podemos olvidar lo que es el narcotráfico. Claro. La presencia del narcotráfico y su ligación con el tema del poder. Eso es muy importante. Pero el narcotráfico es como un tabú en muchas ocasiones diplomáticas, porque asumir el tema del narcotráfico como un tema político y su ligación, su relación con los políticos de América Latina es muy costoso, porque si tú abres esa tapa, van a salir muchos políticos latinoamericanos y caribeños vinculados al tema del narcotráfico. Entonces ese es un tema tabú, pero que nosotros en este nivel de opinión pública debemos incluir, porque es un tema que genera muchísimas problemáticas y genera mucha fuerza a su vez en la discusión pública. Porque en definitiva, ¿qué es lo que está en cuestión? ¿Qué es lo que está en salmuera? ¿Qué es lo que está en este momento cuestionado? Es el tema democrático. El tema democrático, como se concibe en América Latina y el Caribe, que son democracias limitadas, es decir, democracias limitadas por todos los problemas que tiene, los problemas financieros, los problemas sociales, los problemas de salud, que lo hemos visto no ha sido nuevo, pero indudablemente que lo hemos visto con mayor precisión con el tema del coronavirus. Todos son temas que de una manera u otra limitan la posibilidad de una visión regional que se plasme en mecanismos de concertación, de cooperación, en mecanismos de integración económica. Hay que ver lo que significa, por ejemplo, en este momento la discusión sobre si se revive o no se revive la comunidad andina, que es un planteamiento que hicieron conjuntamente el presidente Boric de Chile y el presidente Petro de Colombia. Es decir, ¿cómo va a reaccionar Ecuador a este tema? ¿Cómo va a reaccionar Venezuela a este tema? ¿Cómo va a reaccionar Bolivia a este tema? Por cierto, Bolivia es un ejemplo de cómo la política exterior se ha apagado y se ha dedicado el presidente Arce al tema interno, a mi modo de ver con éxito. Hasta ahora ha tenido éxito en una política exterior totalmente distinta a la que tenía previamente Evo Morales y la señora Áñez. Morales, ¿no? Sí. ¿No? Evo Morales y la señora Áñez. Entonces, el cuadro es muy movedizo, porque tampoco uno puede caer en la tentación del pesimismo, porque hay contexto todavía muy importante en el cual pueda llevarse adelante algunas políticas. Por ejemplo, en la cumbre hemisférica reciente, si uno lee con calma los documentos de la cumbre, los discursos del presidente Biden y del secretario de Estado, Anthony Blinken, si uno lo ve con detenimiento, realmente es una posición muy distinta a la que tenía el presidente Trump sobre América Latina y el Caribe. Y ahí hay un debate en los Estados Unidos en este momento sobre el papel que debe jugar Estados Unidos para proteger, fíjate bien, para proteger la posibilidad que América Latina y el Caribe terminen siendo una especie de Medio Oriente o de África Central. Sí. En la región del Sahel, ¿no? Que como sabes muy bien, es un hervidero en este momento, al punto que los franceses, por presiones internas, locales, estaban matando muchísimos muchachos, ¿no? Franceses, se han retirado hacia el Níger. Pero es muy curioso, en la prensa francesa se discute que, ok, usted se retiró de Malí, ¿verdad? Básicamente porque no tenía cómo enfrentar a las fuerzas yihadistas y radicales del Islam, pero se está metiendo en Congo, está aumentando
el número de franceses en el Congo, o sea que sigue siendo un problema muy serio el problema del equilibrio político en África y en el Medio Oriente. Y eso es lo que queremos para América Latina y el Caribe. Yo diría que no. Y la única manera de evitarlo es reforzar bajo nuevos términos la relación con los Estados Unidos. Esto para mí es fundamental. Sí. A veces pienso que algunos sectores en Venezuela no lo han entendido y han tomado partida por uno u otro partido político en los Estados Unidos, que en este momento más bien debiera haber una actitud abierta con el gobierno de Biden para frenar esta situación tan difícil que estamos viviendo en América Latina y el Caribe. Así es. Yo coincido totalmente contigo. Bueno, mi querido amigo, oye, muchas gracias por este tiempo que me has dedicado en el programa Diálogo Internacional. Muy buen programa, muy buena conversación. Y a mí me gustaría hacer un programa sobre el narcotráfico y el poder político, pero no como vínculo, sino como la ascensión, la toma del poder del narcotráfico en América Latina. Y me gustaría invitarte además. Muy bien. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias, Mayerlin, por estar acompañándome en este programa. Un fuerte abrazo, Carlos. Mil gracias. A la orden, hasta luego.